La mano del guardia de seguridad ya estaba alcanzando mi hombro cuando lo dije de nuevo, esta vez más fuerte. Solo quiero consultar mi saldo. Mi voz no tembló. Tenía 10 años. Llevaba unas zapatillas de segunda mano que chirriaban contra el piso de mármol. Pero no iba a dejar que me vieran tener miedo no aquí. No en el lugar al que mi abuelo me dijo que tenía que venir. Sin importar lo que dijera nadie en la risa, empezó pequeña. Unas cuantas risitas de los trajes reunidos cerca de la fuente de champán. Luego se extendió como un incendio por el salón VIP del banco, rebotando en paredes que probablemente costaban más que todo lo que mi madre había poseído en su vida. Una mujer con un vestido que brillaba como aceite en el agua le dio un codazo a su esposo, su dedo perfectamente arreglado, señalándome directamente. «¿Esto es una broma?», susurró, lo bastante fuerte para que todos la oyeran. La empleada doméstica de alguien coló a su hijo aquí. Me quedé perfectamente quieto en el mostrador de cristal, mi mochila gastada colgando de un hombro, los documentos de mi abuelo, aferrados en mis manos sudorosas. La carpeta era de plástico barato, de esas que compras 3 por $1 en las tiendas de la esquina. Pero lo que había dentro era real. Sabía que era real porque vi a mi abuelo sellarlo con dedos temblorosos la noche antes de morir. Sus últimas palabras aún resonando en mi cabeza: «Prométeme, Lucas, prométeme que irás allí en cuanto yo me haya ido. No dejes que tu madre te convenza de no hacerlo. Ellos necesitan ver tu cara». El hombre detrás del mostrador, su placa decía: «Gerardo Salinas, gerente señor de cuentas». Me miró como se mira a un perro callejero que entra en un restaurante de 5 estrellas. Su cabello estaba tan peinado hacia atrás que parecía doler, y su sonrisa era del tipo que no llegaba a los ojos. «Hijo», dijo, alargando la palabra como si fuera un insulto, «este es el salón de clientes platino. Las cuentas normales se manejan en el 3er piso. Creo que tomaste el ascensor equivocado». «No tomé el ascensor equivocado», dije, deslizando la carpeta de plástico sobre el mostrador. «Mi abuelo abrió esta cuenta cuando nací. Murió el martes pasado. Mi madre no sabe que estoy aquí. Este es el número de cuenta, el código de autorización y mi identificación. Solo quiero ver el saldo. Eso es todo». La palabra murió. Debería haber cambiado algo. Debería haberlos hecho detenerse. Quizás sentir una pequeña grieta en su armadura de arrogancia. En cambio, Gerardo levantó mi carpeta como si pudiera contaminar sus dedos perfectamente cuidados. «Déjame adivinar», dijo, lo bastante alto para que su audiencia lo escuchara. «¿Tienes qué? Quizá 200 ahí? Una cuenta de ahorros que tu abuelo empezó con cambio suelto. Más risas». Un hombre con un traje gris que probablemente costaba más de lo que mi madre ganaba en 6 meses. Levantó su copa de champán en un brindis burlón. «El chico tiene sueños», anunció. Lo respeto, pero los sueños no te dan acceso a lugares como este, muchacho. El dinero lo hace, dinero real. El tipo de dinero que se mueve en silencio, no en carpetas de plástico de tiendas baratas». Sentí el calor trepar por mi cuello, pero mantuve la voz firme. «¿Puedes simplemente revisar la cuenta, por favor?». Gerardo suspiró dramáticamente, como si le estuviera pidiendo que moviera montañas. «Bien, ya que insistes tanto, pongamos fin a esta pequeña fantasía». Giró hacia su pantalla, sus dedos moviéndose con una lentitud exagerada sobre el teclado. «¿Cuál es tu nombre, chico?» «Lucas Mendoza». «Mendoza», repitió, y de alguna manera hizo que mi apellido sonara como un chiste. No puedo decir que haya oído hablar de ninguna Fortuna Mendoza. «Pero veamos qué tenemos aquí». Tecleó el número de cuenta que le había dado. Luego se detuvo. Sus dedos se movieron otra vez, más rápido esta vez. Luego se detuvieron por completo. La sonrisa se derritió de su rostro como cera cerca de una llama. «¿Qué pasa?», gritó alguien desde la multitud. «¿Cuánto tiene el millonario?». Gerardo no respondió. Sus ojos estaban clavados en la pantalla, su dedo desplazándose, luego deteniéndose, luego desplazándose de nuevo. Vi cómo tragaba fuerte. Esto no puede estar bien», murmuró, más para sí mismo que para mí. «El sistema debe estar fallando». Pero no parecía alguien lidiando con un error técnico. Parecía alguien que acababa de abrir una puerta esperando un armario de escobas y había encontrado un abismo en su lugar. «¿Cuál es el saldo?», pregunté en voz baja. Me ignoró, su mano temblando mientras alcanzaba el teléfono en su escritorio. «Necesito... Preciso verificar algo. No te muevas». Prácticamente corrió hacia una puerta marcada «Oficina ejecutiva», y la risa en la sala murió
como si alguien le hubiese cortado el cuello, porque lo que fuera que había en esa pantalla había convertido a un gerente arrogante en un hombre. Asustado en menos de 30 segundos, el silencio que siguió fue peor que la burla. Podía sentir decenas de ojos en mi espalda, reevaluando, calculando. La mujer que me había llamado hijo de empleada doméstica se movió incómoda en sus tacones de diseñador. El hombre de la copa de champán la dejó sobre la mesa. Súbitamente interesado en algo en su teléfono, me quedé donde estaba. Una mano aún apoyada en el mostrador, la otra aferrada a la correa de mi mochila. La voz de mi abuelo reproduciéndose en bucle en mi cabeza. Cuando se rían de ti, Lucas, no te enojes. Solo recuerda, el mundo mide el valor en dólares, pero Dios lo mide en carácter. Y el carácter nunca aparece en un balance hasta el momento en que más importa. La puerta de la oficina ejecutiva se abrió de golpe. Gerardo salió, seguido por una mujer mayor, con un traje negro tan impecable que podría cortar vidrio. Su cabello gris, recogido en un moño severo, y sus ojos recorrieron la sala con la clase de autoridad que hacía a los hombres enderezar la espalda. Caminó directamente hacia mí, y su expresión era indescifrable. «¿Lucas Mendoza?», preguntó, con una voz baja y controlada. «Sí, señora. Mi nombre es directora Valeria Cortés. Superviso las cuentas de alto valor en esta institución». Se detuvo, estudiando mi rostro como si buscara algo. «¿Puedes decirme el nombre completo de tu abuelo?» «Ricardo Mendoza Fuentes». Algo cruzó por su rostro: reconocimiento, quizá respeto, algo que la hizo pararse un poco más erguida. «Ven conmigo, por favor. Necesitamos hablar en privado». «Espera», interrumpió el hombre del champán, dando un paso adelante. «¿Qué está pasando? ¿Por qué el niño obtiene una reunión privada? Hemos sido clientes aquí por 20 años y nunca». «Señor Herrera», lo interrumpió la directora Cortés, con precisión quirúrgica, «a menos que usted tenga una cuenta que requiera autorización a nivel de la junta directiva para ser accedida, le sugiero que regrese a sus bebidas». Su mirada recorrió toda la sala. «Lo mismo aplica para todos los demás. Esto ya no es de su incumbencia». El silencio que siguió fue absoluto. Seguía la directora Cortés a través de la puerta ejecutiva, con Gerardo detrás de nosotros como un cachorro regañado. El pasillo más allá estaba revestido de madera oscura y pinturas que probablemente pertenecían a museos. Me condujo a una sala de conferencias con ventanas del piso al techo que daban a la ciudad, mi ciudad, las mismas calles que había caminado esa mañana, pero desde aquí parecían juguetes. «Por favor, siéntate», dijo, señalando una silla de cuero que me tragó por completo. Ella se sentó frente a mí, entrelazando las manos sobre la mesa pulida. Gerardo se quedó en la esquina, pareciendo querer que el suelo se lo tragara. «Lucas», comenzó, «lo que estoy a punto de decirte va a cambiar tu vida. Y necesito que entiendas que lo que hizo tu abuelo fue extremadamente inusual. El tipo de arreglo que normalmente solo hacemos para jefes de Estado, magnates industriales, personas cuyos nombres aparecen en los libros de historia». Mi corazón golpeaba contra mis costillas. «¿Qué quiere decir?» Ella abrió una carpeta de cuero y deslizó un documento sobre la mesa. «Tu abuelo abrió lo que llamamos una cuenta fiduciaria sellada. Ha estado creciendo durante 10 años, intacta, sin ser monitoreada por nadie excepto un equipo de asesores financieros internacionales. Los términos eran explícitos. Nadie podía acceder a ella, ni siquiera él, hasta que el beneficiario principal, tú, presentara identificación en persona después de su muerte». «Pero, ¿por qué?» «Porque», dijo suavemente, «tu abuelo entendió algo que la mayoría de la gente nunca aprende. La verdadera riqueza no se trata de cuánto tienes, se trata de cuánto proteges y para quién lo proteges». Giró el documento para que pudiera leerlo. «Lucas, el saldo de tu cuenta es de $43.700.000. La habitación se inclinó. Escuché las palabras, pero no tenían sentido. No podían tener sentido. Mi madre trabajaba 3 empleos. Comíamos arroz y frijoles 6 días a la semana. Yo usaba zapatos hasta que las suelas se caían. $43 millones no eran reales. Era un número de películas, de fantasía. Eso es imposible», susurré. Mi abuelo vivía en un apartamento de 2 habitaciones. Tomaba el autobús a todas partes. Usaba la misma chaqueta durante 15 años. Así fue, confirmó la directora Cortés. «Porque lo eligió. Lucas, tu abuelo fue el fundador de Mendoza Industrial Solutions. Vendió la empresa en 2009 por más de $200 millones. Pero en lugar de vivir como un rey, hizo algo diferente.
ocultó su riqueza, vivió modestamente y te protegió de un mundo que destruye a los niños que crecen con demasiado rápido. Gerardo emitió un pequeño sonido estrangulado desde la esquina. Me había olvidado de que estaba allí. Hay más. Continuó ella. La cuenta incluye portafolios de inversión, propiedades inmobiliarias en 7 países y un fondo fiduciario que continuará generando ingresos hasta que cumpla 65 años. Pero hay una condición. Deslizó otro documento sobre la mesa, la letra de mi abuelo, temblorosa pero deliberada. Lucas. Leí en voz alta, mi voz quebrándose. Si estás leyendo esto, ya no estoy. No llores por mí. Viví exactamente la vida que quise. Pero ahora tienes una decisión que tomar. Y es la decisión más importante de tu vida. Puedes tomar este dinero y hacerte rico hoy. O puedes dejarlo intacto hasta que tengas 21 años, aprendiendo a ser un hombre antes de convertirte en millonario. No puedo tomar esta decisión por ti. Pero espero haberte criado lo suficientemente bien como para saber qué camino lleva a la felicidad y cuál lleva a la destrucción. Te quiero, Nelich, sabiamente. Mis manos temblaban tanto que apenas podía sostener el papel. El peso de eso, no del papel, sino de la decisión, se presionó contra mi pecho hasta que me cortó el aliento. 43 millones de dólares. Podía comprarle a mi madre una casa hoy. Podía dejar la escuela, viajar por el mundo, no preocuparme nunca más por nada. O podía esperar a crecer. Aprender quién era antes de que el dinero me dijera quién ser. ¿Cuánto tiempo tengo para decidir?, pregunté. La decisión debe tomarse hoy, dijo suavemente la directora Cortés. Una vez que salgas de esta sala, la elección queda fijada. Si eliges acceso inmediato, los fondos se transfieren a una cuenta estándar bajo la supervisión de tu tutor legal hasta que cumplas 18. Si eliges esperar, el dinero permanece sellado hasta tu cumpleaños número 21. Pero con una excepción. ¿Qué excepción? Sonrió por primera vez y eso transformó completamente su rostro. Tu abuelo incluyó una asignación. Si eliges esperar, recibirás $5,000 al mes para educación, necesidades y emergencias. No lo suficiente para malcriarte, solo lo suficiente para darle un respiro a tu madre. Cerré los ojos. Podía ver el rostro de mi abuelo, la forma en que me miraba cuando me enseñaba ajedrez. Cada jugada tiene consecuencias, Lucas. Solía decir, los mejores jugadores piensan 10 jugadas adelante. Los más grandes piensan 10 años adelante. Cuando abrí los ojos, sabía lo que tenía que hacer. Quiero esperar, dije, hasta que cumpla 21. Pero tengo una petición. La directora Cortés se inclinó hacia adelante. Adelante, los $5,000 al mes. ¿Puede la mitad ir para otras familias? Niños como yo, cuyos padres se están matando trabajando. Quiero ayudarlos, no con caridad que los haga sentirse pequeños, con becas, con oportunidades, con el tipo de ayuda que les haga creer que valen algo. El silencio que siguió fue diferente del silencio en el salón. Esto no era sorpresa ni juicio. Esto era respeto. Los ojos de la directora Cortés brillaban con algo que parecía sospechosamente lágrimas. Lucas Mendoza, dijo en voz baja, tu abuelo eligió bien. Gerardo, todavía en la esquina, tenía la mano presionada contra la boca, el rostro pálido. Finalmente comprendió aquello de lo que se había burlado, aquello que casi había ignorado. ¿Hay una cosa más?, dije, sacando el último objeto de mi mochila, un sobre sellado con mi nombre. Mi abuelo me dijo que lo abriera después de tomar mi decisión. Mis manos temblaron mientras rompía el sello. Dentro había una sola fotografía a mi abuelo, quizá 30 años más joven, parado frente a un sitio de construcción con barro en las botas y alegría en los ojos. En el reverso, con su letra, construí un imperio desde la nada. Pero mi mayo era construcción. Fuiste tú. Ahora ve y construye algo mejor. Apreté la foto contra mi pecho y dejé que las lágrimas cayeran. No eran lágrimas de dolor, aunque el dolor estaba ahí, pesado y filoso. Eran diferentes. Eran lágrimas de entendimiento. Mi abuelo no me había dejado dinero. Me había dejado una elección y en esa elección me había dado la oportunidad de convertirme en alguien que valiera la pena ser la directora. Cortés se puso de pie y extendió la mano. Bienvenido al legado. Lucas, el verdadero, el que sobrevive más allá de las cuentas bancarias. Le estreché la mano y por primera vez desde que había entrado a ese edificio, sentí que pertenecía. No por lo que tenía, sino por lo que estaba eligiendo ser Anne. Cuando regresamos por el salón,
Las risas habían desaparecido. La gente me miraba, pero de manera distinta ahora, con preguntas en los ojos en vez de desprecio. La mujer del vestido brillante, incluso, asintió hacia mí. El hombre del champán apartó la mirada. Repentinamente, fascinado por el suelo, Angerardo sostuvo la puerta del ascensor para mí. «Te debo una disculpa», dijo en voz baja. «Una profunda... Está bien», respondí. Y lo decía en serio, porque guardar rencor es un lujo para quienes no entienden que todos están librando batallas invisibles mientras el ascensor descendía. Miré mi reflejo en las puertas pulidas. Seguía pareciendo un niño con ropa de segunda mano, pero ya no me sentía como uno. Me sentía exactamente como lo que mi abuelo había querido que fueran, alguien que comprende que el tamaño de tu cuenta bancaria importa, mucho menos que el tamaño de tu corazón anafuera. El sol de la tarde me golpeó como una bendición. Mi madre estaría furiosa cuando se enterara de que había venido solo, pero también lo entendería, porque ella me enseñó que el valor no es la ausencia de miedo, es decidir que algo más importa más. Saqué mi teléfono y le escribí un mensaje a mamá. «Necesitamos hablar, pero primero necesito decirte algo que el abuelo me dijo una vez. El hombre más rico no es el que tiene más, es el que necesita menos». Al presionar enviar, pensé en todos los niños que mañana despertarían con un poco más de esperanza, porque un niño de 10 años decidió que esperar valía más que poseer. Y comprendí algo que mi abuelo había sabido todo el tiempo. El legado no es lo que dejas cuando mueres, es lo que pones en movimiento cuando eliges vivir por algo más grande que tú. El saldo era de $43 millones, pero ese no era el número que importaba. El número que importaba era uno en una elección, un momento, una oportunidad para demostrar que la sabiduría no espera a la edad, espera al valor. ¿Qué harías tú si tuvieras 10 años y estuvieras frente a más dinero del que podrías gastar en 3 vidas? ¿Tendrías la fuerza para alejarte? Dímelo honestamente. Necesito saber si estoy solo al pensar que, a veces, la mayor riqueza está en lo que elegimos no tomar.